Me contrataron para entregar paquetes a direcciones que no existen. Los destinatarios llevan décadas muertos. Podría decir que llegué a Valle Sombra completamente destrozado. El velocímetro marcaba 0 cuando aparqué mi Honda destartalado junto al letrero oxidado que rezaba «Bienvenidos a Valle Sombra, población 847». Era mediados de octubre, y las hojas doradas caían como lágrimas sobre el asfalto agrietado de la carretera principal. Había manejado 8 horas desde Ciudad de México con el aire acondicionado roto y el alma hecha pedazos, reproduciendo una y otra vez en mi mente los últimos momentos con Elena. 6 meses antes, estábamos cenando en nuestro restaurante favorito, planeando nuestra boda para el siguiente año. Ella reía por algo que había dicho, sus ojos verdes brillando bajo la luz de las velas, cuando el mesero se acercó con una cara que no olvidaré jamás. ¿Es usted Elena Morales?, preguntó con voz temblorosa. Su madre. Hubo un accidente. El cáncer se la llevó en 3 semanas. 3 semanas de hospitales, de máquinas que pitaban, de esperanzas que se desvanecían como humo. Elena murió agarrando mi mano, susurrando que me perdonaba por todas las veces que llegué tarde a casa, por todas las discusiones estúpidas, por no haber sido perfecto. El testamento de mi tío Raúl llegó una semana después del funeral, como una señal del destino. Una pequeña casa en Valle Sombra, un pueblo perdido en las montañas de Hidalgo, completamente pagada. Apenas conocía al hombre, un minero retirado que me enseñó a silbar cuando tenía 8 años, pero ahí estaba su último regalo. Renuncié a mi trabajo en la constructora, vendí todo lo que Elena había tocado, y manejé hacia el norte hasta que la señal del teléfono desapareció por completo. La casa estaba en una calle empedrada llamada Callejón de los Pinos, donde las piedras habían cedido tanto que parecían dientes rotos. 2 cuartos, techo de tejas agrietadas, una chimenea que había visto mejores décadas. Olía a humedad, a ratones y a algo más dulce que no pude identificar. Tal vez era el aroma de los naranjos del patio trasero. Arrastré mi maleta, armé un catre en la sala, y traté de sentirme agradecido. La mayor parte del tiempo solo me sentía hueco, como una cáscara de nuez. Resistí 2 semanas con mis ahorros y autocompasión antes de que la realidad económica me golpeara como un martillazo. En el Callejón de los Pinos no había internet y la electricidad llegaba cuando quería. Los trabajos remotos estaban descartados. Los empleos diurnos en el pueblo significaban gente, conversaciones forzadas, miradas de pena, nada que pudiera soportar. Necesitaba algo que pagara bien, requiriera silencio, y preferiblemente, ocurriera mientras el resto del mundo dormía. Valle Sombra respondió a esa necesidad un jueves lluvioso de noviembre. Había ido a la tienda El Buen Precio por atún enlatado y el tipo de café instantáneo que hace que tu estómago se rebele. El tablero de anuncios junto a la nevera de refrescos era un colas de números de plomeros, carteles de perros perdidos y rifas de la parroquia, excepto por una tarjeta amarilla que parecía más vieja que el resto. Se busca repartidor nocturno, Hacienda Tierra Negra, horario, 11 de la noche a 5 de la madrugada. Las entregas deben seguir el protocolo estrictamente. Excelente pago. Preguntar por don Sebastián Herrera, seguido de un número telefónico. Casi me río. Repartidor nocturno sonaba a código para narcotráfico o contrabando de órganos. Aún así, la tarjeta parecía llamarme. 40 minutos después, con las compras sudando en el asiento del copiloto, marqué desde un teléfono público en la plaza porque la señal en Valle Sombra era prehistórica. Una voz ronca contestó al tercer timbrazo. Herrera. Tragué saliva. Buenas tardes. Me llamo Joaquín Mendoza. Llamo por el trabajo de repartidor. Una pausa, como si pudiera evaluarme a través del cable telefónico. ¿Puede venir esta noche? Mi rancho está a 15 minutos del pueblo. Tome la carretera a Pachuca, de vuelta a la derecha en el letrero del Águila de metal. Siga el camino de terracería hasta la casa grande de adobe. El atardecer pintaba las montañas de naranja cuando llegué. Las luces de la hacienda brillaban con un amarillo cálido. Un perro que nunca vi ladró 3 veces y luego se cayó de golpe. Don Sebastián Herrera me recibió en el portón. 60 y tantos años, construido como si hubiera sido tallado del mismo adobe de su casa. Arrugas profundas que contaban historias que nunca compartiría. Me estrechó la mano, sus callos raspando los míos, y me llevó a un patio interior que olía a café de olla y tabaco. Nos sentamos en equipales de cuero bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Sin pequeñas conversaciones, solo negocios. Deslizó una hoja de papel doblada como si fuera un documento secreto. Léalo en voz alta. La página estaba amarillenta, los bordes quemados, como si hubiera sobrevivido a un incendio. Protocolo de reparto Hacienda Tierra Negra, leí. 1. Inicie la ruta exactamente a las 11 de la noche, termine antes de las 5 de la madrugada. 2.
Siga la ruta marcada, sin desvíos. 3. No recoja autostopistas. No los mire directamente. 4. Al llegar a cada punto, haga 3 señales con las luces altas. Espere 2 destellos de respuesta desde la casa. 5. Deje el paquete en el punto de entrega designado. No entregue directamente a ninguna persona. 6. Si alguien se acerca al vehículo durante la entrega, cierre las puertas y retírese inmediatamente. 7. Ignore cualquier voz que grite su nombre desde el monte o el camino. 8. Si la radio se enciende sola, apáguela. Si sucede una tercera vez, abandone la ruta. 9. Solo salga del vehículo en los puntos de entrega autorizados. Leí cada regla, escuchando mi propia voz volverse más tensa. Don Sebastián me observaba sin parpadear, como si cada sílaba fuera sagrada. Cuando terminé, dijo en voz baja, siga cada línea, regresa completo. Rompa las reglas. Solo negó con la cabeza. Intenté hacer una broma. ¿Se preocupa por coyotes rateros? Ninguna sonrisa. Los coyotes son predecibles. El pago, sin embargo, era excelente. 800 pesos en efectivo por ruta completada. 4 noches a la semana. Suficiente para mantenerme a flote y sobrar. Firmé en el acto. Caminamos por la propiedad. El establo albergaba unas 20 cabras que balaban suavemente, además de una camioneta Ford blanca más vieja, con el logo de la hacienda pintado a mano en las puertas. Don Sebastián abrió la caja trasera con un llavero que tenía más llaves de las que cualquier hombre debería necesitar. Dentro había unas 25 cajas de madera, cada una numerada. Candados de bronce en cada tapa. No necesita saber qué hay adentro, dijo. Solo haga coincidir los números con las direcciones del manifiesto que está en la guantera. ¿Espera problemas?, pregunté, mirando los candados. Los problemas me buscan, murmuró, cerrando la caja de golpe. Antes de irme, me entregó un mapa dibujado a mano, un termo con café y una tarjeta de gasolina. Aparezca mañana a las 10:30. El resto de su vida puede depender de la puntualidad. Manejé de regreso al Callejón de los Pinos repasando las reglas como si fueran oraciones. Parecían menos instrucciones de trabajo y más consejos de supervivencia, del tipo que encontrarías grabados en la puerta de una cripta. Al día siguiente llovió de nuevo, tamboreando en el techo de lámina mientras intentaba dormir una siesta. El sueño llegó a pedazos nerviosos. Soñé con Elena. Su cabello negro pegado a las mejillas por las lágrimas, sus labios moviéndose sin sonido, tratando de advertirme algo que no podía entender. Me desperté gritando su nombre. A las 10:15 de la noche, preparé café cargado en la cafetera oxidada de la casa. Cargué mi celular aunque sabía que no habría señal. Me sentía ridículo frotándome el sueño de los ojos como un niño preparándose para una casa de espantos. A las 10:32 estaba parado junto a la camioneta de don Sebastián, con las luces apagadas. El vehículo olía a cuero viejo y metal frío. 15 paquetes numerados estaban asegurados detrás de una rejilla metálica. Coloqué la hoja de reglas en el tablero donde la luz interior tocaba la tinta. 10:58, 10:59. Mi pulso se sincronizó con el segundero. A las 10:59:57 segundos, giré la llave. El motor rugió. Salí a la carretera a Pachuca exactamente a las 11 de la noche, el cronometraje tan preciso como el último latido del corazón de Elena en mi memoria. La ruta se dirigía hacia el oeste por la carretera estatal, serpenteando entre cerros cubiertos de pinos que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. Después de 20 kilómetros, el GPS que don Sebastián había pegado al tablero con cinta plateada pitó la primera parada. Familia Vázquez, según el manifiesto garabateado a mano. Giré hacia una entrada de tierra flanqueada por nopales que brillaban plateados bajo la luna. Su casa de adobe parecía sacada de una postal hasta que la noche la envolvió en sombras inquietantes. Regla 4. Hice 3 señales con las luces altas, contando despacio entre cada una. 2 destellos cálidos desde una ventana respondieron como un código Morse familiar. El alivio relajó mis hombros tensos. Tomé el paquete número 1, una caja del tamaño de una caja de zapatos pero sorprendentemente pesada, como si contuviera plomo. Me subí la capucha de mi chamarra contra la llovizna fría y caminé hacia una caja de madera clavada junto a su buzón oxidado. La tapa crujió al abrirse. Coloqué la caja dentro, sintiendo un extraño escalofrío recorrer mi espalda. La cerré y regresé rápidamente a la camioneta. Ningún movimiento en la casa, solo la ventana que se oscureció mientras encendía el motor. Suave, casi decepcionantemente simple. La segunda parada serpenteaba por un camino llamado Sendero del Venado, una cinta de asfalto roto entre milpas abandonadas.
Fue entonces cuando llegó la niebla, repentina como el telón de un teatro. Un momento todo estaba claro, al siguiente una pared lechosa se tragaba todo excepto el haz débil de mis faros. Reduje la velocidad a 40 kilómetros por hora. Una silueta a la izquierda, tal vez un espantapájaros. Algo que se movía a la derecha, demasiado alto para ser un animal. Mis palmas comenzaron a sudar contra el volante. Seguí pensando en la regla 3. No mire a los autostopistas. ¿Qué contaba como autostopista? ¿Cualquier cosa de pie junto al camino? Me concentré hacia adelante hasta que la niebla se disipó tan abruptamente como había llegado, revelando un paisaje que parecía ligeramente diferente al que había dejado atrás. Los árboles estaban en posiciones distintas, las cercas de alambre parecían más viejas. La segunda parada pertenecía a una pareja apellidada Morales. Misma rutina, mismo éxito. Pero mientras me inclinaba hacia la caja de entrega, un crujido suave viajó a través del silencio como pisadas sobre hojas secas. Me enderecé, el corazón acelerándose. No había luz de porche más allá de los Morales. Escaneé la línea de árboles con la mirada. Nada más que ramas goteando y sombras que se movían demasiado. De regreso en la cabina, cerré ambas puertas antes de girar la llave. Don Sebastián no había dicho que hiciera eso, pero se sentía correcto. Mientras manejaba, capté movimiento en el espejo lateral. Una figura alta parada exactamente a medio camino entre el corral de cabras de los Morales y el bosque de pinos. Brazos largos colgando. Cabeza inclinada hacia un lado de manera antinatural. No caminando. Solo existiendo donde nadie debería estar a la 1:23 de la madrugada. Parpadeé y había desaparecido. Tal vez niebla. Tal vez mis nervios destrozados jugándome una mala pasada. Tercera parada, sin incidentes. Cuarta, igual. Para las 2:15 de la madrugada, la adrenalina se había calmado hasta convertirse en un zumbido constante. Me sorprendí tarareando junto con el motor, convencido de que lo del espantapájaros había sido un truco de la luz lunar. El camino hacia la quinta entrega descendía hacia una hondonada donde el aire se volvía más espeso y frío. Encendí los limpiaparabrisas contra las gotas de condensación. Fue entonces cuando la radio AM de la camioneta se encendió sola. Volumen al máximo. Un chillido agudo como uñas contra pizarrón. Golpeé el botón de apagado con tanta fuerza que pensé que lo rompería. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Regla 8. Primera activación. Debería ser imposible, la unidad estaba apagada y era tan vieja que probablemente necesitaba una patada para funcionar. Exhalé entre dientes apretados, saboreando mi propio aliento a café amargo. Me reí de mí mismo, porque la adrenalina se derrama de maneras extrañas y mi mente estaba claramente jugándome trucos. La sexta entrega estaba en una dirección garabateada como Casa Azul, Barranca Honda, al final de un sendero lleno de maleza que parecía no haber visto mantenimiento en años. Ramas secas arañaban los costados de la camioneta como dedos esqueléticos. Ninguna luz de porche. Solo una lámpara tenue filtrándose a través de cortinas rasgadas. Hice 3 señales con las luces altas. Nada. Esperé 15 segundos, contando en mi cabeza. Todavía nada. Mis dedos encontraron la hoja de reglas en el tablero. Si no hay respuesta, márquelo como no entregado y continúe. Puse la camioneta en reversa cuando una luz adentro parpadeó 2 veces. Suficiente. Mi cerebro debatió entre el protocolo y el sentido común. 2 destellos, sí, pero desde adentro, no del porche. Una tecnicidad que podría significar la diferencia entre seguir las reglas e interpretarlas. La voz de don Sebastián resonó en mi memoria, siga cada línea. Estacioné, tomé el paquete número 6 y salí. El coro de grillos se cortó por la mitad, como si la naturaleza contuviera la respiración. A mitad de camino hacia la caja de entrega, lo escuché. Un golpeteo suave contra el vidrio. Miré hacia arriba. Un rostro de mujer detrás de la cortina, pálido como cera derretida. El vidrio de la ventana se empañaba como si respirara pesadamente contra él. Sus ojos eran pozos negros en una cara que parecía no haber visto el sol en meses. Levantó la mano lentamente, la palma presionada contra el cristal. Sus dedos eran demasiado largos, las articulaciones doblándose en ángulos que no correspondían a la anatomía humana. Mi columna vertebral se convirtió en hielo. Regla 5. No entregue directamente a ninguna persona. Dejé el paquete en la caja de madera sin romper el contacto visual, hipnotizado por esos ojos que parecían reconocerme. Ella observaba pero no se movía, como una fotografía viviente pegada al cristal.
Algo en sus proporciones estaba completamente mal, los hombros demasiado estrechos para ese cuello, la cabeza inclinada en un ángulo que debería haber roto vértebras. Regresé a la camioneta, cada paso una eternidad. La puerta se cerró con un golpe seco. Las cerraduras hicieron clic. El motor rugió como una bestia liberada. Mantuve la vista fija hacia adelante hasta que la casa azul desapareció en el espejo retrovisor. Solo entonces me arriesgué a mirar atrás. Cortinas inmóviles. Luz apagada. Desaparecida. Pero en el último segundo antes de que las ramas cerraran la vista, habría jurado ver una silueta parada junto al buzón, mirando en mi dirección. La séptima entrega estaba en las afueras de un pueblo fantasma llamado San Isidro, donde las casas de adobe se desmoronaban como dientes podridos. Según el mapa, había sido un pueblo minero próspero en los años 40. Ahora solo quedaban estructuras vacías y el eco de voces que ya no existían. La dirección me llevó a una iglesia colonial abandonada, su campanario inclinándose peligrosamente hacia un lado. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y manchas de humedad que parecían formar rostros en la penumbra. Hice las 3 señales reglamentarias. 2 destellos respondieron desde una ventana del segundo piso, donde no debería haber electricidad. El paquete número 7 era más pequeño que los otros, pero vibraba ligeramente en mis manos, como si contuviera algo vivo. Lo dejé en una caja metálica soldada a la entrada de la iglesia y regresé corriendo a la camioneta. Mientras me alejaba, la radio se encendió por segunda vez. Esta vez no era estática. Era una voz femenina, clara como el cristal, susurrando mi nombre, Joaquín. Joaquín. La voz era familiar. Demasiado familiar. Era Elena. Apagué la radio con manos temblorosas. Regla 8. Segunda activación. Una más y tendría que abandonar la ruta. Pero ¿cómo podía ser la voz de Elena? Ella estaba muerta. La había visto morir. Había tocado sus manos frías en el ataúd. A menos que las reglas existieran por una razón que iba más allá de la simple seguridad laboral. El resto de la ruta hasta la 8ª entrega pasó en una neblina de paranoia y negación. Cada sombra parecía moverse con propósito, cada sonido del motor sonaba como respiración laboriosa. Mantuve la radio apagada y las ventanas cerradas, pero aún podía sentir algo observándome desde la oscuridad. La 8ª dirección me llevó a una ranchería llamada El Refugio, donde las casas estaban esparcidas como dados tirados por una mano gigante. La familia Sandoval vivía en una construcción de bloques sin terminar, con varillas de acero sobresaliendo del techo como antenas rotas. Rutina normal. 3 señales, 2 destellos de respuesta. Pero cuando salí de la camioneta, el silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el susurro distante del tráfico que uno nunca nota hasta que desaparece. El paquete número 8 era diferente a los otros. La madera estaba tallada con símbolos que no reconocí, líneas entrecruzadas y círculos concéntricos que parecían moverse bajo la luz de mi linterna. Cuando lo toqué, sentí una vibración sutil, como un teléfono en modo silencioso. Lo dejé en la caja de entrega y regresé a la camioneta, pero algo me hizo voltear una última vez hacia la casa. En la ventana superior, una cortina se movía como si alguien acabara de soltarla. Durante un segundo, pensé ver un rostro, no el de la familia Sandoval, sino algo más pálido, más delgado. Algo que se parecía inquietantemente a Elena. Aceleré más de lo necesario saliendo del refugio, las llantas levantando gravilla que sonaba como granizo contra el metal. Eran las 3:47 de la madrugada y me quedaban 3 entregas. El cansancio comenzaba a carcomer los bordes de mi concentración, pero algo más fuerte que la fatiga mantenía mis sentidos alerta. ¿Miedo? La 9ª parada estaba en un lugar que el mapa marcaba simplemente como KM47. No había nombre de pueblo, no había referencia, solo coordenadas garrapateadas a mano. El GPS me llevó por un camino de terracería que serpenteaba entre cerros cubiertos de maguey. Después de 20 minutos de conducir por la nada, llegué a un claro donde una casa tráiler plateada brillaba bajo la luna llena. Era el tipo de hogar móvil que ves en películas de terror, oxidado, con ventanas cubiertas de periódico amarillento y una antena parabólica que apuntaba hacia el cielo como un dedo acusador. Hice las 3 señales. Nada. Esperé el tiempo reglamentario. Silencio total. Según las reglas, debía marcar la entrega como fallida y continuar. Pero justo cuando iba a meter reversa, una de las ventanas cubiertas de periódico se iluminó desde adentro. 2 destellos claros, pero había algo raro en la luz, no era el amarillo cálido de una lámpara normal, sino un azul pálido que me recordó a los monitores de hospital. Tomé el paquete número 9 y caminé hacia el tráiler. La hierba bajo mis pies estaba húmeda, pero cuando miré hacia abajo, no era rocío lo que brillaba en las hojas.
Era algo más espeso, más oscuro. La caja de entrega estaba soldada al costado del tráiler, pero cuando traté de abrirla, descubrí que estaba tibia al tacto. No caliente, solo tibia, como si algo vivo hubiera estado presionado contra el metal. Dejé el paquete y di media vuelta, pero antes de llegar a la camioneta, escuché algo que me heló la sangre. Una voz femenina, clara y nítida, gritando desde el interior del tráiler: «Joaquín. No me dejes aquí». Era Elena. No había duda. Era su voz, su entonación, la manera exacta en que pronunciaba mi nombre cuando tenía miedo. Me detuve en seco, cada fibra de mi ser gritándome que corriera hacia el tráiler, que la salvara, que hiciera lo que no pude hacer en el hospital. Pero la regla 7 resonaba en mi cabeza como una campana de funeral: ignore cualquier voz que grite su nombre. Con las manos temblando, regresé a la camioneta y encendí el motor. La voz siguió gritando mi nombre hasta que las llantas encontraron asfalto otra vez, cada grito era como un cuchillo en el pecho. 10 kilómetros después, cuando creía que había dejado atrás lo peor de la noche, la radio se encendió por tercera vez. Esta vez no era la voz de Elena. Era un coro de voces, todas susurrando al unísono: «Joaquín, ven con nosotros. Joaquín, ya no tienes que estar solo. Joaquín, ella te está esperando». Regla 8. Tercera activación. Debía abandonar la ruta. Pero me quedaban 2 entregas y don Sebastián había sido claro sobre las consecuencias de no completar el trabajo. Además, una parte perversa de mí quería saber qué pasaría si seguía adelante. ¿Qué había en esos paquetes que requería un protocolo tan estricto? ¿Por qué las voces conocían mi nombre? Apagué la radio y seguí manejando. La 10ª entrega estaba en un pueblo llamado Santa Muerte, un nombre que debería haberme advertido sobre lo que me esperaba. El lugar había sido un centro de peregrinación en los años 50, pero algo había pasado, algo que los lugareños no hablaban y que había convertido el pueblo en una cáscara vacía. Las casas estaban intactas pero abandonadas, como si los habitantes hubieran desaparecido de un día para otro, dejando sus pertenencias atrás. Ropa colgada en los tendederos, platos en las mesas, juguetes esparcidos en los patios. La dirección me llevó al centro del pueblo, donde una fuente colonial se alzaba seca y agrietada. Los querubines de piedra que adornaban los bordes habían perdido sus caras, dejando solo cuencas vacías que parecían observarme. Hice las 3 señales con las luces. Los 2 destellos de respuesta vinieron desde todas las direcciones a la vez, ventanas en diferentes casas parpadeando en perfecto unísono, como si el pueblo entero fuera un organismo único. El paquete número 10 era el más pesado hasta ahora, y cuando lo cargué, pude escuchar algo líquido moviéndose en su interior. Lo dejé en una caja de piedra tallada que formaba parte de la fuente y regresé corriendo a la camioneta. Cuando encendí el motor, todas las luces del pueblo se encendieron al mismo tiempo. No las luces eléctricas, esas líneas habían sido cortadas hace décadas, sino velas, lámparas de aceite, fogatas que aparecieron en ventanas y patios como si Santa Muerte hubiera regresado súbitamente a la vida. Y en cada ventana iluminada, había una silueta. Todas diferentes en tamaño y forma, pero todas inmóviles, todas observándome. Todas con la misma cabeza inclinada en el mismo ángulo antinatural. Salí de Santa Muerte con el acelerador hasta el fondo, pero en el espejo retrovisor pude ver las luces siguiéndome hasta que las montañas se interpusieron entre el pueblo y yo. Me quedaba una entrega. Según el manifiesto, la última dirección era la más extraña de todas: Casa Joaquín Mendoza, Callejón de los Pinos número 23, Valle Sombra. Mi propia dirección. Iba a entregarme un paquete a mí mismo. Con las manos sudando y el corazón latiendo como un tambor de guerra, giré la camioneta hacia Valle Sombra. Eran las 4:33 de la madrugada y el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris enfermizo. El paquete número 11 era pequeño, del tamaño de una caja de joyas, pero pesaba como si estuviera lleno de mercurio. Cuando lo levanté, pude escuchar algo golpeando suavemente contra las paredes interiores, como un corazón latiendo. Llegué al Callejón de los Pinos justo cuando el reloj marcaba las 4:55 de la madrugada. Mi casa se veía exactamente igual que cuando la había dejado, pequeña, modesta, con las tejas agrietadas y los naranjos susurrando en el patio trasero. Pero había algo diferente. Una luz tenue brillaba en la ventana de la sala, donde sabía que no había dejado ninguna lámpara encendida. Hice las 3 señales reglamentarias con las luces de la camioneta. 2 destellos respondieron desde mi propia ventana. Había alguien en mi casa. Con el paquete temblando en mis manos, caminé hacia mi propia puerta. La caja de entrega que había estado ahí desde que llegué al pueblo, y que nunca había notado realmente, estaba abierta, esperándome. Pero antes de depositar el paquete, la curiosidad venció al protocolo. Tenía que saber qué había estado transportando toda la noche.
Tenía que entender por qué mi propia casa era el destino final. Con manos temblorosas, encontré una pequeña grieta en la madera de la caja y logré forzar una esquina. El contenido brilló bajo la luz de la luna. Era una fotografía. Una fotografía de Elena y yo, tomada el día que nos comprometimos. Estábamos sonriendo, radiantes, vivos. Pero algo estaba mal con la imagen. Elena tenía los ojos completamente negros, como pozos sin fondo, y su sonrisa se extendía demasiado, mostrando dientes que eran demasiado afilados. Y en el fondo de la foto, borrosa pero inconfundible, estaba la silueta de la mujer que había visto en todas las entregas de la noche. Dejé caer la caja, y la fotografía revoloteó hasta posarse en el suelo como una hoja muerta. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. «Hola, Joaquín. Te he estado esperando». Me di la vuelta lentamente, y ahí estaba Elena, parada en el umbral de mi propia casa. Se veía exactamente como la recordaba, excepto por sus ojos, esos pozos negros que había visto en la fotografía, que había visto en todas las ventanas durante la noche. «¿Me extrañaste?», preguntó, inclinando la cabeza en ese ángulo imposible que había visto en todas las otras figuras. Y fue entonces cuando entendí la verdad horrible sobre las reglas, sobre los paquetes, sobre por qué don Sebastián me había contratado específicamente a mí. No era un trabajo de reparto. Era una entrega. Y yo era el paquete. «Elena», susurré, pero la palabra se desintegró en mi garganta como ceniza. No era ella. No podía ser ella. Había visto su cuerpo en el ataúd, había sentido el frío mármol de su lápida bajo mis dedos. Pero ahí estaba, sonriéndome con esa sonrisa que se extendía demasiado, vestida con el mismo vestido azul que llevaba el día que murió. El vestido que había elegido para enterrarla. «¿No vas a saludarme?», preguntó, dando un paso hacia mí. Sus pies no tocaban el suelo completamente, flotaba a unos centímetros del empedrado, como si la gravedad fuera opcional para ella. «Tú estás muerta», logré articular, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la camioneta. El metal frío se sentía como la única cosa real en un mundo que se había vuelto completamente irreal. «Muerta es una palabra tan fea», murmuró, inclinando la cabeza hasta que escuché un crujido seco de vértebras. «Prefiero, transformada». «¿Cómo vas a transformarte tú?». «No entiendo». «¿No?», su risa sonaba como cristales rompiéndose. «Joaquín, querido Joaquín. ¿De verdad creías que tu tío Raúl te había dejado esa casa por bondad? ¿Que don Sebastián te había contratado por casualidad? ¿Que las reglas existían solo para mantener el orden?». Mi mente luchaba por procesar sus palabras. «Raúl. Él era como tú. Un alma perdida, destrozada por la pérdida. Su esposa murió en un accidente minero hace 30 años. Don Sebastián lo encontró, le ofreció el mismo trabajo, las mismas reglas. Y cuando llegó su momento, él también hizo su última entrega. Elena dio otro paso, y pude ver que su piel tenía un brillo perlado, como si estuviera hecha de cera de vela. Cada repartidor eventual se convierte en parte de algo más grande. Algo que trasciende la muerte, que trasciende el dolor. «¿De qué hablas?», grité, aunque mi voz sonó como un susurro en la quietud previa al amanecer. «Los paquetes, amor mío. Cada uno contenía una parte de alguien que había perdido a un ser querido. Una fotografía, un mechón de cabello, una carta de amor, un anillo de compromiso. Pedazos de dolor cristalizando en objetos, siendo redistribuidos a través de las montañas para alimentar algo que se despierta en las horas más oscuras». Miré hacia la fotografía que había caído de la caja número 11. Nuestra fotografía de compromiso, pero distorsionada, infectada con algo que no era humano. «Cada persona que recibió un paquete esta noche perdió a alguien», continuó Elena, acercándose hasta que pude oler su perfume, lavanda y tierra de cementerio. «Y cada una de ellas está dispuesta a hacer cualquier cosa para que ese alguien regrese. Incluso si lo que regresa no es exactamente lo que se fue». «Las reglas», murmuré, comenzando a entender. «Las reglas eran para protegerte hasta que llegaras aquí. Para asegurarse de que no te corrompieras antes de tiempo, que no te volvieras loco antes de completar la entrega. Porque, ves, el dolor debe ser puro, destilado, perfecto. Solo entonces puede ser transformado en algo útil». Elena extendió su mano hacia mí, y pude ver que sus uñas se habían vuelto negras y largas, como garras. «Don Sebastián no es solo un ranchero, querido. Es un recolector. Un cultivador de dolor. Y las montañas alrededor de Valle Sombra son su huerto». No, retrocedí más, pero la camioneta no me dejaba ir más lejos. «No puedo». «¿Prefieres vivir con el dolor?», su voz se volvió más suave, más seductora.
¿Prefieres despertarte cada mañana recordando que no pudiste salvarme? ¿Que tu momento de distracción me costó la vida? ¿Que si hubieras sido un mejor novio, un mejor hombre, yo seguiría viva? Cada palabra era como un puñal en el pecho. Porque tenía razón. Cada mañana desde su muerte había sido una agonía de culpa y arrepentimiento. Cada respiración había sido un recordatorio de que yo estaba vivo y ella no. Aquí, susurró Elena, el dolor puede terminar. Aquí puedes estar conmigo para siempre. Solo tienes que dar un paso más. ¿Qué paso? Su sonrisa se volvió más amplia, revelando dientes que definitivamente no eran humanos. Entrar a tu casa. Nuestra casa. Y dejar que lo que te está esperando adentro termine lo que comenzó hace 6 meses. Miré hacia la ventana de mi sala, donde la luz tenue seguía brillando. Algo se movía adentro, algo grande y oscuro que proyectaba sombras imposibles contra las paredes. ¿Qué hay adentro?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Tu dolor, dijo Elena simplemente. Dado forma, dado propósito. Esperándote para completar el ciclo. El reloj de la camioneta marcaba las 4:58 de la madrugada. En 2 minutos, mi turno habría terminado oficialmente. Pero ya no importaba el horario, ya no importaban las reglas. Todo había sido una preparación para este momento. ¿Y si me niego? Elena se encogió de hombros, un gesto tan familiar que por un momento fue como si realmente fuera ella. Entonces regresas con don Sebastián, recoges tu pago y sigues viviendo. Pero el dolor nunca disminuirá. De hecho, empeorará. Porque ahora sabes que existe otra opción, y la rechazaste. Miré hacia el cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a pintarse de rosa pálido. En unas horas, Valle Sombra despertaría. La gente iría a sus trabajos, los niños irían a la escuela, la vida continuaría su curso normal. Pero yo sabría la verdad. Sabría que bajo la superficie de la normalidad, algo se alimentaba del dolor humano. Sabría que había tenido la oportunidad de estar con Elena otra vez, y la había rechazado. ¿Duele?, pregunté finalmente. Solo por un momento, prometió Elena, extendiendo su mano más cerca. Y después, nunca más. Sus dedos estaban a centímetros de los míos. Podía sentir el frío emanando de su piel como niebla de hielo seco. Detrás de ella, la puerta de mi casa se abrió lentamente, revelando una oscuridad que parecía tener profundidad infinita. Y desde esa oscuridad, escuché algo que me hizo temblar hasta los huesos. Mi propia voz, gritando en agonía. Era el sonido que había hecho en el hospital cuando los doctores me dijeron que Elena había muerto. Era el dolor destilado en su forma más pura, esperándome como un animal hambriento. Es hermoso, ¿verdad?, murmuró Elena, notando mi expresión. Todo ese sufrimiento, esperando ser transformado en algo eterno. Extendí mi mano hacia la suya, sintiendo el frío de sus dedos como el beso de la muerte misma. Y fue entonces cuando escuché el rugido de un motor acercándose por el callejón de los pinos. Elena se congeló, su expresión cambiando de seductora a furiosa en un instante. No, siseó, y por primera vez su voz sonó genuinamente aterrorizada. Todavía no. Aún no es hora. Una camioneta diferente, más nueva, más limpia que la que había estado manejando, dobló la esquina con las luces altas encendidas. Detrás del volante pude ver la silueta de don Sebastián, pero su expresión era completamente diferente a la que había visto la noche anterior. No era el rostro de un ranchero benévolo. Era el rostro de alguien que había llegado a reclamar su propiedad. La camioneta se detuvo con un chirrido de llantas, y don Sebastián salió con una escopeta en las manos. Pero no me apuntaba a mí. Le apuntaba a Elena. Regresa a donde perteneces, rugió, su voz llevando una autoridad que hizo que el aire mismo vibrara. Él no está listo todavía. Elena retrocedió, pero su sonrisa nunca desapareció. Sebastián, querido Sebastián. Siempre tan protector de tus repartidores. Pero este es especial, ¿no es así? Su dolor es particularmente sabroso. Regresa. Ahora. Como gustes, Elena me miró una última vez, y en sus ojos negros vi algo que me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado esa noche. Vi amor genuino. Amor obsesivo, posesivo, corrupto, pero amor al fin y al cabo. Nos veremos pronto, Joaquín. Muy pronto. Se desvaneció como humo, y con ella desapareció la luz de mi casa. Don Sebastián bajó la escopeta y me miró con una expresión que no pude descifrar. Súbete a mi camioneta, dijo. Tenemos que hablar. Subí a la camioneta de don Sebastián con las piernas temblorosas, sintiendo como si hubiera estado corriendo durante horas.
El interior olía a tabaco y a algo medicinal, como alcohol para frotar. Se subió del otro lado y por un momento nos quedamos sentados en silencio, observando mi casa como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, pregunté finalmente, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Don Sebastián encendió un cigarrillo sin filtro y exhaló el humo por la ventana entreabierta. 43 años, dijo. Desde que mi hijo se ahogó en el río. ¿Tu hijo? Miguel. Tenía 12 años. Estaba pescando solo, aunque le había dicho 1000 veces que no lo hiciera. Encontraron su cuerpo 3 días después. Dio otra calada profunda. El dolor me estaba matando. No comía, no dormía, apenas podía respirar. Fue entonces cuando ella apareció. ¿Ella? La madre del dolor. Es como la llaman por aquí, aunque tiene muchos nombres. Vive en las montañas, se alimenta del sufrimiento humano. Pero no de cualquier sufrimiento, tiene que ser puro, destilado, perfecto. Sus ojos encontraron los míos en la penumbra. Como el tuyo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quiere de mí exactamente? Lo mismo que quería de tu tío Raúl, de los otros que vinieron antes que tú. Quiere que te unas a ella voluntariamente. Que entregues tu dolor y te conviertas en parte de su colección. ¿Y los paquetes? ¿Las entregas? Don Sebastián sonrió amargamente. Un ritual. Una manera de prepararte, de amplificar tu dolor hasta el punto de ruptura. Cada paquete contenía una parte de alguien que había perdido a un ser querido, como dijo Elena. Pero no se los estabas entregando a los vivos. Mi sangre se lo. ¿Qué quieres decir? Todas esas direcciones, todas esas familias. Murieron hace años. Décadas, algunas de ellas. Les estabas entregando paquetes a fantasmas, Joaquín. A ecos de dolor que la madre mantiene vivos para alimentarse de ellos. Recordé la casa azul en Barranca Honda, el pueblo fantasma de Santa Muerte, el tráiler en el kilómetro 47. Todos lugares donde la muerte había establecido su residencia permanente. ¿Por qué me ayudaste entonces?, pregunté. Si trabajas para ella. Porque trabajo para ella, dijo, aplastando el cigarrillo contra el cenicero del tablero. Hace 43 años, hice un trato. Ella me devolvería a Miguel si yo le conseguía nuevos repartidores. Almas rotas que pudiera moldear y transformar. ¿Y lo hizo? ¿Te devolvió a tu hijo? La expresión de don Sebastián se volvió infinitamente triste. Sí. Pero no como era. Lo que regresó tenía la cara de Miguel, su voz, sus recuerdos. Pero sus ojos. Negó con la cabeza. Eran como los de Elena. Pozos negros llenos de hambre. ¿Dónde está ahora? En la montaña, con ella. Ayudándola a tejer las telarañas que atrapan a gente como tú. Don Sebastián me miró directamente. Pero después de todos estos años, después de haber entregado a docenas de personas inocentes, finalmente entendí algo. ¿Qué? Que no hay diferencia entre el Miguel que regresó y el dolor que siento por el Miguel que perdí. Ambos son creaciones de la madre. Ambos me mantienen atado a ella. Abrió la guantera y sacó algo envuelto en tela negra. Y estoy cansado de estar atado. Desenvolvió el objeto lentamente. Era un cuchillo antiguo, con el mango tallado en símbolos que reconocí de los paquetes que había entregado. Este cuchillo ha estado en mi familia durante generaciones, explicó. Mi bisabuelo era chamán antes de que los misioneros llegaran. Decía que algunas heridas solo pueden sanarse cortando más profundo. ¿Qué estás diciendo? Que voy a terminar con esto. Esta noche. Pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda para qué? Don Sebastián guardó el cuchillo y encendió el motor. Para llegar hasta ella. La madre no se muestra a cualquiera. Solo aparece cuando está segura de que puede reclamar un alma. Tu alma. Quieres usarme como cebo. Quiero darte la oportunidad de vengarte, corrigió. De Elena, de tu tío, de todos los que han sido engañados y manipulados. ¿No te das cuenta? Ella mató a Elena. Elena murió en un accidente. En serio, don Sebastián me miró con ojos que habían visto demasiado. ¿Un accidente justo después de que tu tío te dejara la casa? ¿Justo cuando tu dolor sería lo suficientemente intenso como para atraer su atención? Los accidentes de la madre son muy convenientes, Joaquín. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Elena había muerto porque yo había heredado la casa. Porque la madre me había elegido y necesitaba que estuviera completamente destrozado para poder reclamarme.
Bastarda, murmuré, sintiendo como una furia fría se extendía por mis venas. Ahora entiendes, dijo don Sebastián, pisando el acelerador. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para detenerla? Miré hacia atrás, hacia mi casa donde había estado a punto de entregarme voluntariamente a la criatura que había orquestado la muerte de Elena. La furia se intensificó hasta convertirse en algo parecido a la lava. ¿Qué tengo que hacer? Regresar a la montaña. Encontrar su guarida. Y fingir que aceptas su oferta hasta que pueda acercarme lo suficiente para usar esto. Palmeó el cuchillo envuelto. Pero tiene que creer que realmente quieres estar con Elena. Cualquier duda, cualquier engaño, y nos matará a ambos. ¿Y después? Si logramos matarla. Entonces todos los que ha capturado a lo largo de los años serán liberados. Miguel, Elena, tu tío, todos ellos. Hizo una pausa. O al menos sus almas podrán descansar en paz. El camino hacia la montaña serpenteaba a través de bosques cada vez más espesos, donde los árboles se inclinaban sobre la carretera como si trataran de bloquear nuestro paso. El amanecer había llegado, pero la luz del sol parecía tener problemas para penetrar el dosel de hojas. ¿Cómo sabes dónde encontrarla?, pregunté. He estado llevándole sacrificios durante décadas, respondió don Sebastián sombríamente. Conozco todos sus escondites. Después de una hora de manejo, llegamos a un claro donde los restos de un antiguo templo azteca se alzaban entre la maleza. Las piedras estaban cubiertas de musgo y manchadas con algo que podría haber sido sangre seca. Aquí es, dijo don Sebastián, apagando el motor. Ella estará esperándote. Salimos de la camioneta e inmediatamente sentí el peso de la presencia sobrenatural. El aire era más espeso aquí, cargado de electricidad estática que hacía que mi piel hormigueara. ¿Estás seguro de esto?, preguntó don Sebastián, palmeando el cuchillo oculto bajo su chamarra. Lo estoy, mentí. En realidad, estaba aterrorizado. Pero la imagen de Elena siendo manipulada, usada como un títere para atraerme hacia mi propia destrucción, era suficiente para mantenerme en movimiento. Caminamos hacia el templo, nuestros pasos sonando demasiado fuertes en el silencio antinatural. Las piedras talladas mostraban escenas de sacrificio y muerte, figuras humanas ofreciendo sus corazones a entidades que definitivamente no eran dioses benévolos. En el centro del templo había un altar de obsidiana, y sentada sobre él como una reina en su trono, estaba la Madre del Dolor. No tenía forma humana. Era más bien una amalgama de sombras y huesos, con múltiples rostros flotando en su masa oscura. Reconocí a algunos de ellos, mi tío Raúl, otras personas que probablemente habían sido repartidores antes que yo. Y en el centro, presidiendo sobre todos los otros, estaba el rostro de Elena. Pero este no era el Elena distorsionada que había visto en mi casa. Este era su rostro real, perfecto, hermoso, pero con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Joaquín, la voz de la madre era como el viento a través de un cementerio. Finalmente vienes a mí voluntariamente. Sí, dije, tratando de mantener mi voz firme. Quiero estar con Elena. Por supuesto que sí, ronroneó la criatura. El amor verdadero siempre encuentra una manera. Pero primero, debes demostrar tu compromiso. ¿Cómo? La madre extendió una de sus extremidades sombrías hacia don Sebastián. Mata al traidor que te trajo aquí. Él ha servido su propósito. Don Sebastián y yo intercambiamos miradas. Este no era parte del plan. Se suponía que íbamos a trabajar juntos. ¿Por qué?, pregunté, ganando tiempo. Porque él planea matarme, dijo la madre simplemente. ¿De verdad creías que no podía oler el metal sagrado que lleva? ¿Que no podía sentir su intención de traicionarme después de 40 años de servicio fiel? Don Sebastián soltó una carcajada amarga. Supongo que ya no necesitamos fingir. Sacó el cuchillo de su chamarra y la hoja brilló con una luz propia bajo la penumbra del templo. Sebastián, la voz de la madre se volvió peligrosa. Has roto nuestro pacto. ¿Sabes cuál es el precio? Sí, dijo él. El precio es Miguel. Y estoy dispuesto a pagarlo. Lo que sucedió después fue como una pesadilla acelerada. La madre se expandió, su forma sombreando el templo entero. Tentáculos de oscuridad se lanzaron hacia don Sebastián, quien las cortó con el cuchillo sagrado. Cada corte producía un grito que me perforó los tímpanos. Yo me quedé paralizado, observando la batalla entre el hombre que había pasado décadas sirviendo a esta criatura y la entidad que se había alimentado de su dolor. Pero entonces vi algo que me hizo reaccionar. El rostro de Elena en la masa de la madre se contrajo de dolor cada vez que don Sebastián cortaba uno de sus tentáculos.
No era solo una máscara o una proyección, realmente era parte de ella ahora. Grité. Estás lastimando a Elena. Don Sebastián se detuvo por un momento, y eso fue suficiente. Un tentáculo de sombra se envolvió alrededor de su garganta y lo levantó del suelo. El cuchillo cayó, sonando contra las piedras antiguas. Patético, murmuró la madre, apretando su agarre. 40 años de servicio y terminas traicionándome por sentimentalismo. Pero entonces comprendí algo. La madre había revelado su debilidad al explicar por qué quería que matara a don Sebastián. Temía al cuchillo sagrado, pero no tanto como para simplemente destruirlo desde la distancia. Tenía que estar cerca para ser efectivo. Me lancé hacia el cuchillo caído, lo agarré con ambas manos, y sin pensarlo 2 veces me dirigí directamente hacia el centro de la masa de la madre. Por Elena, grité, hundiéndole la hoja en lo que parecía ser su núcleo. El grito que siguió no era de este mundo. Las piedras del templo se agrietaron, los árboles alrededor del claro se inclinaron como si un huracán los hubiera golpeado. La madre se retorció y se convulsionó. Y por un momento pensé que había funcionado. Pero entonces la criatura se estabilizó y se rió. «Tonto niño», siseó. «¿Creías que sería tan fácil? He existido durante milenios. Un cuchillo, sin importar cuán sagrado sea, no puede destruirme». Me agarró con uno de sus tentáculos y me levantó hasta que estuve cara a cara con el rostro de Elena. Sus ojos se abrieron y me miraron con una tristeza infinita. «Lo siento», susurró con la voz de Elena. «Lo siento mucho, Joaquín». ¿Elena? ¿Eres realmente tú? Parte de mí. La parte que ella guardó. Sus labios se movían, pero era la voz de la madre la que salía. La parte que usaré para convencerte de unirte a nosotros voluntariamente. Fue entonces cuando vi a don Sebastián moviéndose detrás de la madre. Había logrado liberarse y se arrastraba hacia algo en la base del altar. No otro cuchillo, una antorcha antigua incrustada en la piedra. La encendió con un encendedor oxidado, y las llamas que brotaron no eran normales. Eran azules y danzaban con una vida propia. «Fuego sagrado», murmuró, mirándome con ojos que brillaban con una determinación feroz. Lo último que me enseñó mi bisabuelo. Algunas cosas solo pueden ser purificadas por las llamas. La madre se dio vuelta, finalmente entendiendo la amenaza real. «No te atreverías. Miguel morirá contigo». «Miguel ya está muerto», dijo don Sebastián tristemente. «Ha estado muerto durante 43 años. Es hora de que todos descansemos». Lanzó la antorcha contra la base del altar. Las llamas azules se extendieron inmediatamente, subiendo por la masa de la madre como si fuera gasolina. El grito que siguió hizo que el anterior pareciera un susurro. La madre se desintegró en capas, cada una revelando más rostros, más almas atrapadas. Vi a mi tío Raúl, a docenas de personas que no reconocía, a un niño que debía ser Miguel. Y finalmente, vi a Elena. No el rostro distorsionado que había estado usando la madre, sino Elena real, completa, libre. Me miró una última vez con sus verdaderos ojos verdes, sonrió con su verdadera sonrisa, y susurró, «Gracias». Entonces ella también se desvaneció, y supe que finalmente estaba en paz. El templo se desplomó a nuestro alrededor, pero las llamas sagradas nos protegieron hasta que pudimos escapar. Cuando llegamos de vuelta a la camioneta, ambos estábamos cubiertos de polvo y cenizas, pero vivos. «¿Crees que funcionó?», pregunté. Don Sebastián miró hacia atrás, hacia donde había estado el templo. Solo quedaban escombros humeantes. «Sí», dijo finalmente. Se terminó. 3 meses después, vendí la casa en el Callejón de los Pinos y regresé a Ciudad de México. Encontré un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, una nueva vida. Las pesadillas eventualmente se desvanecieron, y el dolor por Elena se transformó de una herida abierta en una cicatriz que podía tocar sin sangrar. Don Sebastián se mudó a Guadalajara para estar cerca de su hermana. Me escribió una vez para decirme que había empezado a ir a terapia y que estaba aprendiendo a vivir con el recuerdo de su hijo real, no la versión corrupta que la madre había creado. Valle Sombra cambió después de esa noche. La gente empezó a dormir mejor, los niños dejaron de tener pesadillas, y las montañas alrededor del pueblo perdieron esa sensación opresiva que las había caracterizado durante décadas. Pero lo más importante para mí fue que Elena finalmente descansaba en paz. Y aunque la extrañaba todos los días, sabía que había hecho lo correcto. Había roto el ciclo de dolor que había alimentado a la madre durante siglos. A veces, en las noches tranquilas, podía jurar que sentía su presencia, no como un fantasma o una aparición, sino como un recuerdo cálido, una despedida apropiada que nunca habíamos tenido la oportunidad de darnos. Y eso era suficiente.
Más que suficiente. Era paz.